Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Abrí la Biblia, 127 desde el día 23 de marzo. Bueno, seguimos avanzando los días, gracias a Dios. Bueno, y tal como lo prometimos, vamos a dedicarnos, no sé cuántos días, pero más de uno seguro, a uno de los personajes más, a ver, no sé decir, interesantes, con tanto trasfondo y con tantas cosas, con una vida tan impresionante como Juan el Bautista. ¿No? Como todo lo de la Biblia no tenemos apellidos, ¿no? Aparte él tenía un nombre que lo identificaba, que en realidad debiera ser Juan el Bautizador. Me imagino que lo llamaban así. Pero bueno, ¿desde dónde arrancamos para pensar en la historia de Juan el Bautista, que sea mucho más que los cuadritos que mencionamos siempre, que las historias esas que tenemos como fijas, las que están en la Biblia de niños y entonces tienen sus características que hacen que uno tenga la historia perfectamente clara? Pero hay mucho más en la palabra y ya lo sabemos de tanto que hemos recorrido. Hay mucho más que solamente unos cuadros fijos de la acción de Juan el Bautista, sino todo su trasfondo. ¿Y desde dónde vamos a tomarlo? Desde el Antiguo Testamento. Cada tema, cada personaje, cada situación, cada, a ver, no me sale, cadena de textos, de profecías, de proyecciones, siempre encontramos el comienzo en el Antiguo Testamento. Y entonces es muy interesante verlo, porque hay 3 textos, ¿sí? Al menos diferentes, en los cuales nosotros podemos encontrar que Juan el Bautista ya estaba anticipado. Malaquías, vamos a Malaquías, donde vamos a encontrar 2 textos. Malaquías 3, un libro difícil, un libro duro, quiero decir, duro. Acá hay palabra de Dios muy, muy fuerte en ese tiempo. Leí en algún lugar que posiblemente, o casi ciertamente, la historia de Malaquías está unida con el gobernador Nehemías. Nosotros no tenemos las Biblias armadas cronológicamente, sino juntadas como los libros históricos, narrativos, y después los proféticos de otro lado. Pero sería tan bueno, por eso que es bueno tener una pequeña introducción donde ubica, por ejemplo, ese dato, año 400 y algo, después del exilio. Ahora, Dios seguía hablándole al pueblo, hablándole muy duramente en este libro, ¿sí? Por ahí encontré una frase en 2:16 que dice, le da varias indicaciones, Dios dice, así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros, ¿sí? La mano dura de papá que sigue a su pueblo tratando de que, no sé, de corregirlos, de mantenerlos, y ahora en este caso, después del exilio, en una nueva etapa. En el 2:17 dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Pero, como pasa siempre, hay una luz, hay una esperanza, hay una proyección hacia el futuro en el capítulo 3. Y en el capítulo 3:1 dice, el Señor Todopoderoso responde a la pregunta anterior que dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Con la que termina el capítulo 2. El Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. ¿Sí? Y como pasa muchas veces en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, muchas veces
esas profecías podían estar dirigidas a algún gobernador que fuera a tener el pueblo que había quedado, pero fíjense lo que sigue. Enviar mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Esa palabra se complacen nos hace pensar en la palabra que Dios dijo que estaba muy complacido en su Hijo en el momento del bautismo, así que ya vamos a unir eso de una manera extraordinaria cuando lleguemos al Nuevo Testamento. De manera que Malaquías 3, 1 y 2, no, es un versículo muy largo, es donde tenemos eso, que dice que estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y eso es lo primero, y aunque hubiera podido tener algún correlato cercano en algún gobernador, este mensaje se cumple en Juan el Bautista, de manera qué importante y qué conexión del Antiguo Testamento y el Nuevo. Ahora, tengo algunos versículos, antes de empezar con toda la historia que la vamos a seguir, pero ahora quiero hacer esa conexión entre el Antiguo, el Nuevo, la manera en que era anunciado, y tomo un solo versículo de Mateo 11, que vamos a verlo después completo, pero en gran parte, pero un versículo de Mateo 11:10, donde Jesús dice, yo estoy, es de este, está hablando de Juan el Bautista, dice, es de este de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará mi camino. De manera que esas dudas que pudiera haber con la profecía de Malaquías, no, están acá validadas por Jesús, que dice, este es de quien hablaba Malaquías. Y en Marcos, porque Juan el Bautista aparece mencionado, ¿no?, en los 4 evangelios, el evangelio de Marcos que va derecho, no hay relato de nacimiento, no hay nada de los comienzos, va directo, comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, completo. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará mi camino. Miro Malaquías, no, esto es de Malaquías, ¿se equivocó? No, es que después otra profecía. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. No sé por qué, no quiso hacer la división entre un pedacito de Malaquías y otro de Isaías. De todas maneras está bien, el profeta Isaías, y es la misma idea. Isaías 40, ¿cuánto hemos ido últimamente a Isaías 40? En Isaías 40 hay de todo. Isaías 43, efectivamente es donde dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Y después dice, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Isaías 43. Así que Malaquías 3.1, Isaías 43 están anticipando la llegada de un mensajero enviado por el Señor con una tarea especial. Pero Malaquías tiene otra mención, que es justamente el final de su libro. Ese libro en el cual había acusaciones, está todo ese tema del diezmo, de que robaban a Dios, ¿no? Tantas cosas. Pero en medio de todo ese trasfondo de tanta corrección por parte de Dios, está el anuncio del mensajero en la mitad del libro. Y al final dice, estoy por enviarles al profeta Isaías, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y después dice, él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total.
que el tema de destruir con la destrucción total siempre está rondando. De manera que ahí tenemos otro elemento que después va a volver a estar en el Nuevo Testamento, ya lo vamos a ver a su debido tiempo, que es el hecho de que no dice un mensajero, dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor. Es interesante pensar que Elías fue el anticipo de Eliseo, ¿sí? Juan el Bautista va a ser el anticipo de Jesús. Mensajero, se dice que Eliseo tenía un anuncio de juicio y de redención, y que Elías, a pesar de su importancia tremenda para enfrentar a Acab, a Jezabel y a los profetas de Baal, pero sin embargo tenía una misión específica de levantar después a Eliseo en toda la tarea que él hizo y que ya la vimos, ¿sí? Entonces, hay ahí otra función, ser como Elías. No lo tengo acá, pero porque lo vamos a ver ya cuando estemos a Jesús con Juan el Bautista, donde Jesús dijo, ese era el profeta Elías que hablaba Malaquías. Y lamentablemente recuerdo haber hablado con una persona espiritista que decía, ¿no? Si bajaban a la tierra los espíritus, porque el profeta Elías, ¿no? Pero Jesús dijo que él no era Elías. De manera que esa idea de reencarnaciones y todo eso no está avalada para nada en la palabra, pero sí tenía la función de Elías, tan importante como Elías, pero la función de anticipar a otro que iba a venir después, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dejar el Antiguo Testamento, pero me encanta el volver vez tras vez a encontrar, porque estamos encontrando juntos, a encontrar que desde el principio Dios estuvo preparando y anunciando, sabiendo que el hombre iba a necesitar siempre un redentor, y este mensajero era el que iba a anticipar al Redentor. Bueno, ¿y a dónde vamos ahora entonces? Vamos a ir a Lucas. El Evangelio de Lucas, el tan precioso Evangelio, creo que ya lo hemos hablado cuando hablamos de los 4 Evangelios, pero les fue encomendado escribir a 4 personas totalmente distintas, ¿sí? Y Lucas, el médico amado que llama el apóstol Pablo, que estuvo tanto con el apóstol Pablo, sin embargo, él fue el encargado por ser el más erudito, el que tenía se dice, un griego pulido y amplio de vocabulario para escribir el Evangelio tan especial como es Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, después con todos los detalles. Ahora, otro detalle más, no sé si ustedes recuerdan, que por eso se sabe que es el mismo autor, aunque no lo dice, el comienzo del Evangelio de Lucas y el comienzo de Hechos tienen la misma forma. Y esta forma así, tan erudita, tan docta, es la que comenzaban los historiadores romanos de ese tiempo, de manera que tiene el mismo nivel que uno de los escritores más importantes de Roma. Pero lo que ahí dice, ¿se acuerdan que se lo dirige a un supuesto Teófilo? Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido, ¿sí? Bien fehaciente, se han cumplido. Y como nosotros, y tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra, él está diciendo yo no, nos las transmitieron aquellos que estuvieron. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero de su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Y una de las cosas más ordenadas y detalladas que tenemos es, después de este versículo,
es todo lo relativo con Juan el Bautista. Empezamos con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. En este capítulo 1 es el capítulo de los nacimientos, están los dos, y sin embargo, quizás uno conoce mucho más los detalles del nacimiento de Jesús. Sin embargo, da todo el detalle de lo relativo a Juan el Bautista. En tiempo de Herodes, rey de Judea, datos precisos, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Los dos venían de rancia estirpe. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Seguramente como ustedes hemos leído un montón de veces esto, pero ¿qué era que le tocó en suerte? Quizás una sola vez por año un sacerdote entraba a quemar incienso, una cosa de un rito muy, muy solemne. Una vez por año. Y como se tiraban suertes, por ahí no le tocaba en un año, ¿sí? Pero justo ahí le había tocado y entraba a quemar el incienso en el santuario del Señor. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. O sea, momento crucial. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Normal. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¿Quién sabe de cuándo era esa oración, por lo que vamos a ver después? Pero Dios contesta en el determinado momento. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Eso es lo que recibió y después vamos a ver otro detalle. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías. Acá aparece confirmado lo del espíritu y el poder de Elías, no la reencarnación, el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Estamos casi leyendo Malaquías 4:5. Ese era el propósito de Dios. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Qué estaría entendiendo de eso Zacarías? Para preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor, ¿sí? Ahora, ¿cómo contestó Zacarías? Como cualquier humano que en vez de captar el mensaje, como si uno estuviera leyendo la Biblia, en vez de captar el mensaje central y esencial, salió con la humanidad suya. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Parece que estaba pidiendo una señal. Preguntó Zacarías al ángel: yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. ¿Ven lo que digo de lo humano, no? También se entiende, por supuesto, pero lo que le había dicho el ángel: yo soy Gabriel, ¿no? Está diciendo como si no te diste cuenta, y estoy a las órdenes de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar todo el día hasta el día en que todo esto suceda. Menos mal que el Señor no siguió haciendo eso, si no seríamos más mudos por ahí,
fue un llamado de atención para él, para todos, ¿sí? Cree lo que dice el Señor porque a su debido tiempo lo va a cumplir. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. La percepción espiritual del pueblo andaba bien. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Tuvo otra cuarentena ahí. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. De manera que ella recibió habrá tenido que escribir Zacarías, el mensaje que había recibido, evidentemente, no era solamente el haber quedado embarazada, el saber que iba a tener un hijo grande. Bueno, terminamos el 25 y ahora llega todo lo relativo a Jesús. Por eso que fue muy sabio Lucas en cuanto mezcló, separó y puso en el mismo capítulo los dos hechos. Acá aparece el ángel con María, ya lo hemos leído en el Cántico de María. María visita a Elizabeth. ¿Y qué pasó? Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres, bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. ¿Cómo le dijo el ángel? El ángel le dijo que iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento, y acá es desde antes de su nacimiento. Ya el bebé Juan saltó de alegría ante la presencia que no veía de María, ¿sí? Bueno, lo sobrenatural de Dios estuvo siempre, y a veces nosotros hacemos eso, ¿no? Que lo pasamos de largo, como si ya estuviera todo. Bueno, cuando dejo todo el canto de María, y en el 57, es uno de los capítulos más largos estos, cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo, sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, como se acostumbraba, la madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Es verdad entonces que le había escrito Zacarías todo, Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla y en la que escribió su nombre Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, al fin recuperó el habla y ¿qué hizo? Comenzó a alabar a Dios. Porque podía pasar que él, después de ese anuncio, todo eso milagroso que le pasó en un momentito, empezara a dudar, pero no, él sabía que todo eso era cierto. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea, ubiqué bien que lo dice 2 veces, que después María fue a visitar a Elizabeth en la región montañosa de Judea. Se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿quién llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Frase muy importante esa. Entonces su padre, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, él también profetizó. Y entonces aquí va la profecía. No alabó a Dios primero. Ya sabemos que su espíritu era de alabanza, pero lo que salió de su boca fue una profecía acerca de bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Profecía sobre el Señor.
nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Tenía clara la palabra, tenía claro todos los mensajes mesiánicos que había en el Antiguo Testamento, y con el anuncio del ángel supo que se venía la llegada del Mesías. Para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos los días. Estas pequeñas 5 o 6 líneas son el resumen de todo el Antiguo Testamento. Esto es lo que Dios quería para su pueblo, que lo sirvieran, ¿sí? Que lo sirvieran. Tenía para eso ser librados de los enemigos, que Dios lo iba a hacer, y que Dios los iba a rescatar del poder de los enemigos para servirlos, santidad y justicia. Las dos cosas que Dios proclamó todo el Antiguo Testamento. Santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Me queda muy poquitito tiempo y termino, y ahora sí piensa en su Hijo, pero primero pensó en el Salvador. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Y acá recitó Malaquías 3:1. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Es maravilloso el cántico de Zacarías. Lo leímos hace poquito, cuando leímos los cánticos del Nuevo Testamento, y sin embargo hoy lo veo con una mirada distinta, como pasa con la palabra, que nos aparece diferente, con ese resumen del Antiguo Testamento y con entender fehacientemente. Ahora me doy cuenta que Zacarías fue el primero que entendió lo que iba a ser la venida del Mesías. Vamos a seguir, es una historia apasionante, terrible, pero bueno, un propósito de Dios avisado, manifestado, anunciado ahí nomás su cumplimiento, para que los que lo vivieron en plenitud y con una alegría tremenda, ¿sí? Cerramos la Biblia, tenemos para leer un montón de pasajes de la vida de Juan el Bautista que nos inspira y que nos habla tanto de la luz, la verdad y la santidad y la salvación que iban a venir por el Mesías. Muy bien, terminamos acá, volvemos mañana a las 14:30 y que estemos aprovechando y disfrutando toda la programación de este día. Hasta mañana.